8. Siempre que el Burmeister Nevdada se encontraba con Rata, lo hacía en un lugar diferente. Habitaciones de posada, bodegas de tiendas de aparejos para barcos, panaderías, parques del lado este y callejones sin salida en las madrigueras. Desde que Ned se había barruntado que a Rata le daba miedo la oscuridad, siempre se aseguraba de citarlo por la noche. Ned vio entrar a Rata y sus guardaespaldas en el diminuto, antiguo y hacinado cementerio. No estaba tan oscuro como Ned se esperaba, ya que había cavernas, garitos de juego y casas de putas apiñados a menos de 30 pasos de distancia. Rata no despidió de inmediato a sus guardaespaldas. Como la mayor parte de las madrigueras, el cementerio estaba menos de medio metro por encima del nivel del mar. Los conejos, como se conocía a los nativos de las madrigueras, enterraban a sus muertos directamente en el barro. Si tenían dinero suficiente, erigían sarcófagos por encima del suelo. Sin embargo, algunos recién llegados ignorantes habían sepultado a sus difuntos en ataúdes después de un disturbio sucedido años atrás, y el terreno se había hinchado en montículos a medida que los ataúdes de debajo intentaban flotar hasta la superficie. Algunos se habían roto y su contenido había sido pasto de los perros salvajes. Rata y sus guardaespaldas parecían enfermos de terror. Idos dijo por fin el puño a sus mayores, mientras recogía una calavera con indiferencia y se la arrojaba a uno. El chico se apartó con celeridad y el cráneo, frágil por la edad o la enfermedad, se hizo añicos contra una lápida. Hola, niño, dijo Ned con voz rasposa al oído de Rata. Este dio un respingo y el Burmeister esbozó su sonrisa mellada, enmarcada por el largo y ralo pelo blanco que le caía en cortinilla hasta los hombros. Estaba tan cerca que el chico dio un paso atrás. ¿Qué quieres? ¿Qué hago aquí? Preguntó Rata. Caramba, insolencia y filosofía, todo en uno. Ned se acercó más. Se había criado en Lodricar, al este de Calidor. Los lodricarios enseñaban que si un hombre se ponía tan lejos que ni se le podía oler el aliento, era porque ocultaba algo. Los mercaderes cenarianos que trataban con los de Lodricar se quejaban de ello con amargura, pero se arrimaban sin protestar cuando había monedas en juego. Sin embargo, Ned no se colocaba cerca por motivos culturales. Hacía medio siglo que no vivía en Lodricar. Se aproximaba a su interlocutor porque disfrutaba poniendo incómodo a Rata. Ja. Dijo, exhalando una varada putrefacta a la cara del muchacho. ¿Qué? Preguntó Rata, que intentaba no echarse atrás. Todavía no he desesperado contigo, estúpido grandullón. A veces te las apañas para aprender algo a pesar de tu estupidez. Pero no estoy aquí por eso, y tú tampoco. Ha llegado el momento de actuar. Tus enemigos se han posicionado contra ti, pero todavía no están organizados. ¿Cómo lo sabes? Sé más de lo que te crees, rata burra. Ned volvió a reírse y roció de saliva la cara de Rata. El chico estuvo en un triste pegarle en ese momento, y Ned lo notó. Rata había llegado a puño de una hermandad por algo. Sin embargo, se cuidaría mucho de golpear a Ned. El anciano sabía que parecía frágil, pero un Burmeister tenía otras defensas. ¿Sabes cuántos niños ha engendrado tu padre? Preguntó Ned. Rata escrutó las sombras del cementerio, como si Ned no hubiese comprobado ya que no había nadie escuchándolos. El chico era tonto de remate. Tonto, pero capaz de mostrarse astuto, y sin el menor escrúpulo. Además, Ned no tenía mucho donde elegir. Al llegar a Cenaria lo habían puesto a cargo de 4 chicos. El más prometedor había comido carne en mal estado el primer año y había muerto antes de que Ned se enterase siquiera de que estaba enfermo. El segundo había muerto esa misma semana en una pelea por territorio entre hermandades. Eso le dejaba solo 2. Su santidad había procreado 132 hijos varones la última vez que los conté. La mayoría carecían de talento y fueron sacrificados. Tú eres uno de entre los 43 que son su simiente. Eso ya te lo había explicado. Lo que no te conté es que cada uno de vosotros recibís una misión, una prueba con la que demostrar vuestra utilidad para vuestro padre. Si la superas, es posible que algún día te conviertas tú mismo en rey Dios. ¿Adivinas cuál es tu tarea? A Rata le centellearon los ojos con visiones de opulento esplendor. Ned le dio una bofetada. Tu tarea, crío. Rata se frotó la mejilla, temblando de rabia. Convertirme en Shinga, respondió en voz baja. Bueno, el chico apuntaba más alto de lo que Ned había supuesto. Bien. Su santidad ha declarado que Cenaria caerá, como sucederá con todas las tierras del sur. El Sacajé es el único poder real de Cenaria, de modo que, en efecto, te convertirás en Shinga. Entonces entregarás a tu padre Cenaria y todo lo que contiene o, lo que es más probable, fracasarás, morirás y uno de tus hermanos lo hará por ti. Hay otros en la ciudad.
Preguntó Rata. Tu padre es un dios, pero sus herramientas son hombres y, por tanto, falibles. Su santidad traza sus planes en consecuencia. Y ahora, mi pequeño fracaso en ciernes, ¿cuál es tu brillante plan para ajustar cuentas con Azot? La rabia volvió a asomar con ímpetu a los ojos de Rata, pero la controló. A una palabra de Neb, Rata sería un cadáver más flotando en el plit a la mañana siguiente, y los dos lo sabían. A decir verdad, Neb lo estaba poniendo a prueba. La crueldad era la mejor baza de Rata. Neb lo había visto amedrentar con su saña a chicos más mayores que podrían haberlo matado, pero no valía de nada si no sabía controlarla. Mataré a Azot, respondió el muchacho. Lo haré sangrar como un. Lo que no puedes hacer es precisamente matarlo. Si lo matas, lo olvidarán y otro ocupará su lugar. Debe vivir quebrantado, a la vista de todo el mundo. Le pegaré una paliza delante de todos. Le romperé los huesos de las manos y... ¿Qué pasa si sus lagartos saltan para defenderlo? Son buenos, no lo harán. Tienen demasiado miedo. A diferencia de otros chicos que conozco, dijo Neb, Azot no es estúpido. Entendió las consecuencias de que esos mayores acudieran a él. Quizá hasta lo haya planeado todo así desde el principio. Lo primero que se esperará es que te asustes e intentes pegarle. De modo que tendrá un plan para ello. Neb vio cómo calaba en Rata la idea de que en verdad podría perder el control de la hermandad. Si perdía la hermandad, perdía la vida. Pero tú tienes un plan, dijo Rata. Un modo con el que pueda destruirlo, ¿verdad? Y hasta podría compartirlo contigo, replicó Neb. Faltaba poco. Azot lo notaba, tendido en el suelo y rodeado de sus lagartos, su hermandad. Suya. 15 pequeños y 5 mayores. La mitad de los pequeños del dragón negro y un cuarto de los mayores eran ya suyos. Dormían todos apaciblemente a su alrededor, incluso también Tejón, quien se suponía que solo debía hacerse el dormido. Azot llevaba 4 días sin pegar ojo. Desde su último encuentro con Blint, Azot había yacido despierto noche tras noche, planeando, dudando, enfebrecido de emoción ante la perspectiva de una vida sin Rata. Y con cada amanecer, la luz naciente del día evaporaba sus planes al mismo tiempo que la niebla. Había bautizado a modo de broma como lagartos a quienes se ponían de su lado, desde luego, no eran dragones, pero los niños habían adoptado el nombre con orgullo, sordos a la desesperación que contenía el apelativo. De día Azot actuaba, daba órdenes, intentaba hacer de sus patéticos lagartos una fuerza útil, cualquier cosa con tal de quitarse de la cabeza el asesinato de Rata. ¿Cuánto tiempo esperaría su enemigo antes de actuar? El momento propicio para la purga había llegado. Todo el mundo esperaba a ver qué decisión tomaría Rata. Todos seguían convencidos de que haría algo porque si no lo hacía, y pronto, sus fieles empezarían a dudar de él y perdería la hermandad en un instante. Azot incluso había ordenado a 3 de los pequeños en los que más confiaba que vigilasen a Muñeca a todas horas. Después había dudado. No era un buen uso de las fuerzas con que contaba. Necesitaba que esos pequeños le llevasen información, que escuchasen a los demás miembros de la hermandad y que hiciesen indagaciones para ver si alguna otra hermandad vería con buenos ojos que los lagartos se les unieran. Además, ¿qué podrían hacer 3 pequeños contra todos los mayores de Rata? Unos niños de 8, 9 y 11 años no iban a detener a los quinceañeros del puño. Había acabado por encomendar a 2 de los primeros mayores que se le habían unido que cuidasen de su amiga, a lo que además mantenía cerca de él a todas horas del día. Aún así, estaba empezando a perder el norte. Las noches en vela le estaban pasando factura. Tenía la cabeza hecha un lío. Era solo cuestión de tiempo que cometiera algún error tonto. Y todo porque no tenía agallas para matar a Rata. Podía hacerlo esa misma noche. Sería fácil, a decir verdad. Rata había salido antes de medianoche con 2 mayores, pero, al volver, se dormiría al instante. El muy desgraciado nunca tenía problemas para conciliar el sueño. Azot conservaba la navaja. Tenía incluso un puñal de verdad, que uno de sus mayores había robado. Lo único que debía hacer era acercarse a Rata y clavárselo. Cualquier punto del estómago serviría. Aunque los dragones de Rata fueran lo bastante leales para llevarlo a un sanador, sin duda le robarían todo el dinero. ¿Qué sanador iba a trabajar gratis para un Rata de hermandad? Lo único que Azot tenía que hacer era esperar 5 minutos tras la llegada de Rata y entonces levantarse a hacer pis. Al volver, lo mataría. Era la única manera de que Muñeca estuviese a salvo. Sabía lo que significaría para él convertirse en ejecutor. Todo cambiaría. Los ejecutores eran cuchillos en la oscuridad. Azot aprendería a luchar, a matar. No solo aprendería, sino que lo haría. Blint esperaría de él que matase.
Eso le remordía la conciencia, igual que una de aquellas miradas de muñeca que solo podía apartar de su mente si no la miraba a los ojos. Sin embargo, no dedicaba mucho tiempo a pensar en los detalles del oficio de asesinar. Se aferraba a aquella imagen de Durzoblin riéndose de la hermandad entera. Durzoblin, riéndose de Rata y su pequeño ejército. Durzoblin, que no conocía el miedo. Durzoblin, en quien Azot podía convertirse. Blind se lo llevaría. Azot nunca dirigiría a Dragón Negro. Ni siquiera dirigiría a sus lagartos. De todas formas, tampoco quería ser su líder. No quería que los pequeños lo mirasen como si fuera su padre, ni que unos mayores que le sacaban una cabeza se llevaran la falsa impresión de que sabía lo que hacía, de que iba a protegerlos a todos. Ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Todo era un fraude. Él era un fraude. Le habían tendido una trampa y los demás ni siquiera se lo imaginaban. El inconfundible sonido de la puerta de entrada anunció el regreso de Rata. Azot estaba tan asustado que habría llorado si no le hubiese dicho a Tejón que aguantase despierto. No podía llorar delante de sus mayores. Estaba seguro de que Rata llegaría hasta él, haría que sus mayores lo alzasen en vilo y se lo llevaría para administrarle algún castigo horrendo que dejaría él dejarla a la altura del betún. Pero Rata, animal de costumbres, se dirigió a su harén, se tumbó y cayó dormido en cuestión de segundos. Un ejecutor no lloraría. Azot intentó calmar su respiración y trató de ver si los guardaespaldas de Rata también dormían. Los ejecutores no tenían miedo. Eran asesinos. Los demás eran quienes les tenían miedo a ellos. Todos los integrantes del sacaje los temían. Si me quedo tumbado y procuro quedarme dormido, podría continuar sin que pasara nada durante otra noche o quizá otra semana, pero al final Rata acabará conmigo. Lo destruirá todo. Azot había visto la expresión de sus ojos. Estaba seguro de que Rata lo aniquilaría, y no pensaba que fuese a tardar una semana. O eso o lo mato yo primero. En su cabeza, Azot se vio como un héroe, un personaje salido de la balada de un bardo. Devolvía a Harl su dinero, entregaba a Jalaliel la cantidad suficiente para pagar su reválida, todos los miembros de la hermandad lo adoraban por haber matado a Rata y Muñeca hablaba por primera vez, con los ojos resplandecientes de aprobación, para decirle lo valiente que era. Era una tontería, y Azot no podía permitirse tonterías. Tenía que mear. Se puso en pie enfurecido y salió por la puerta de atrás. Los guardaespaldas de Rata ni siquiera se agitaron en sueños cuando les pasó por delante. El aire nocturno era frío y hediondo. Azot se había gastado la mayor parte del dinero de las cuotas en alimentar a sus lagartos. Ese mismo día había comprado pescado. Los voraces pequeños se habían comido hasta las vísceras y se habían puesto malos. Mientras su orina caía trazando un arco en el callejón, pensó que debería haber encargado a alguien que los vigilara para evitarlo. Otro detalle más que se le había escapado. Oyó un ruido sordo en el interior y se volvió mientras se ataba las calzas. Al escudriñar la oscuridad, sin embargo, no vio nada. Estaba perdiendo los nervios, saltando ante cualquier sonido cuando había 3/20 de ratas de hermandad apiñados en la casa, durmiendo, gimiendo con la panza vacía y topando con sus vecinos al moverse. De repente, sonrió y tocó la navaja. Quizá hubiese 100 cosas que no sabía y otras 1000 que no podía controlar, pero sí sabía lo que debía hacer en ese momento. Rata tenía que morir, así de sencillo. A Azot no le importaba lo que fuese de él después. Tanto si le daban las gracias como si lo liquidaban, tenía que matar a Rata. Tenía que matarlo antes de que actuase contra Muñeca. Tenía que matarlo ya. Y así quedó tomada la decisión. Agarró la navaja ocultando el filo con su antebrazo y entró. Rata estaría durmiendo apretujado entre su harén. Solo tendría que desviarse 2 pasos de su camino. Podía fingir que tropezaba por si los mayores estaban vigilándolo y a continuación hundirle a Rata la navaja en el vientre. Lo acuchillaría una y otra vez hasta que uno de los dos estuviese muerto. Se hallaba a 4 pasos de su destino cuando alcanzó a ver el lugar donde solía dormir él mismo. Tejón estaba tumbado boca arriba en la oscuridad, con una fina línea cruzándole el cuello, negra sobre la piel blanca. Tenía los ojos abiertos, pero no se movía. El hueco de Muñeca estaba vacío. La chica había desaparecido, y también Rata. 9. Estaba tumbado en la oscuridad, demasiado atónito para llorar. Aun siendo presa de una repentina ofuscación, Azot comprendió que los mayores de Rata no podían haber estado dormidos. Aquello era lo que habían estado esperando. Azot había salido un momentito y ellos se habían llevado a Muñeca. Ni siquiera le serviría de nada despertar a toda la hermandad. Con la oscuridad y la confusión, sería imposible enterarse de cuáles de los mayores de Rata habían desaparecido.
Además, ¿qué iba a hacer, aunque lo supiese? Aunque descubriese quién faltaba, no sabría a dónde había ido. E incluso si se enterase de su paradero, ¿qué iba a hacer? Estaba tumbado en la oscuridad con la mirada clavada en el techo abombado, saltando de un pensamiento a otro. Los había oído. Maldito fuera para siempre. Había oído el ruido y ni siquiera había entrado a mirar. Estaba tumbado en la oscuridad, acabado. Se produjo el cambio de guardia. Salió el sol. Los ratas de la hermandad se despertaron, y él seguía contemplando el techo abombado, deseando que se le viniera encima como todo lo demás. No podría haberse movido ni aunque hubiese querido. Estaba tumbado a plena luz del día. Había niños chillando, pequeños que le tiraban de la ropa y le gritaban algo. Algo sobre tejón. Preguntas. No eran más que palabras. Las palabras eran viento. Alguien lo sacudió, pero Azot estaba muy lejos. No despertó hasta mucho después de eso. Solo existía un sonido capaz de arrancarlo de su trance. La risa de rata. Sintió un cosquilleo en la piel y se incorporó. Todavía tenía la navaja. Había sangre seca en el suelo, pero Azot apenas reparó en ella. Se puso en pie y caminó hacia la puerta. Aquella risa terrible sonó de nuevo, y Azot arrancó a correr. Nada más atravesar la puerta, vio con el rabillo del ojo que la sombra del marco se alargaba y saltaba hacia adelante para cerrarle el camino. Fue tan rápido como una araña trampera que había visto una vez, e igual de eficaz. Se estrelló contra la sombra como si hubiera topado con una pared. Sintió que le daba vueltas la cabeza y que lo apartaban de un tirón a las profundas sombras que separaban el edificio de la hermandad de las ruinas contiguas. ¿Tantas ganas tienes de morir, canijo? Azot no podía sacudir la cabeza, no podía zafarse. La sombra le tapaba la cara con mano de hierro. Poco a poco, cayó en la cuenta de que era Maese Blint. 5 días, chico. 5 días has tenido para matarlo. Susurraba al oído de Azot, con un aliento que insinuaba un leve matiz de cebollas y ajo. Cerca de ellos, Rata hablaba con la hermandad, riendo y haciendo que los demás se riesen con él. Varios de los lagartos de Azot estaban presentes, también risueños, esperando rehuir la atención de Rata. Así que ya ha empezado. Cualquier cosa que Azot hubiese logrado comenzaba a desmoronarse. El resto de los lagartos había desaparecido. Sin duda regresarían arrastrándose más tarde para ver qué había pasado. Azot ni siquiera podía enfadarse con ellos. En las madrigueras, se hacía lo que fuera para sobrevivir. No habían fallado sus lagartos, sino él. Blint tenía razón. Los mayores que rodeaban a Rata estaban preparados para actuar. El propio Rata lo estaba. Si Azot hubiese salido a la carga, habría muerto. O algo peor. Con todo el tiempo que había tenido para planear, no había hecho nada. Esa muerte estaría bien merecida. ¿Ya estás tranquilo, chaval? Preguntó Blint. Bien. Porque voy a enseñarte lo que han costado tus dudas. Solón acudió a la cena conducido por un anciano de espalda encorvada, que llevaba un uniforme planchado de forma impecable y adornado con galones dorados y un blasón en campo de sable con el halcón blanco de los Vire, que con el paso de los siglos apenas se reconocía como el gerifalte que era. Un halcón de las tierras del norte. Y no de Calidor ni de Lodricar siquiera. Los gerifaltes solo se encontraban en los cielos. De modo que los guirres son tan oriundos de Cenaria como yo. La cena se sirvió en el gran salón, una elección extraña en opinión de Solón. No era que no fuese impresionante, sino que lo era demasiado. Debía de ser casi tan grande como el mismísimo gran salón del castillo de Cenaria, y estaba decorado con tapices, estandartes, escudos de enemigos muertos tiempo atrás, lienzos enormes, estatuas de mármol bañadas en oro, y un mural en el techo que representaba una escena de la Alquestia. En medio de tanto esplendor, la mesa quedaba reducida a la insignificancia, aunque midiese 15 pasos de longitud. Señor Solón Tofusin, de la casa de Tofusin, buscavientos de la casa real de Braaden del imperio isleño de Set, anunció el anciano. A Solón le complació que el hombre conociera o hubiese desenterrado los títulos de rigor, aunque Set tuviera poco de imperio en aquellos días. Avanzó para saludar a la señora de Guire. Era una mujer atractiva, de buen porte, con los ojos de color verde oscuro, la tez morena y los huesos delicados de la casa de Graesin. Aunque tenía una figura admirable, vestía con mayor recato que el acostumbrado en Cenaria. Llevaba el escote alto, una falda larga que caía casi hasta sus esbeltos tobillos y un vestido gris entallado pero no ceñido. Bendiciones, mi señora, dijo Solón, dedicándole la tradicional reverencia setí de palmas abiertas. Que el sol os sonría y todas las tormentas os hallen en puerto.
Era un poco excesivo, pero también lo era disponer que 3 personas cenaran en una sala lo bastante grande para tener clima propio. La duquesa emitió un gruñido, sin molestarse siquiera en contestarle. Se sentaron y los criados sacaron el primer plato, una sopa de pato con hinojo. Mi hijo me ha advertido de lo que erais, pero habláis muy bien y no habéis creído conveniente ensartaros la cara con abalorios de metal. Y lleváis ropa, lo cual me complace no poco. Era evidente que la buena duquesa se había enterado de la suerte que había corrido Logan al practicar contra Solón y no veía con buenos ojos que nadie humillase a su hijo. ¿Es cierto, entonces? Preguntó Logan. Estaba sentado a una cabecera de la mesa, con su madre a la otra y Solón, por desgracia, en el centro. ¿De verdad van desnudos los etíes en sus barcos? Logan atajó Katrina de Guide con tono cortante. No pasa nada. Si me permitís, mi señora, se trata de un lugar común erróneo. Nuestra isla divide en dos la corriente más cálida del Gran Mar, de modo que allí hace bastante calor hasta en invierno. En verano, resulta casi intolerable. Aún así, aunque no llevamos tanta ropa ni tan gruesa como la gente de aquí, no carecemos de nuestros propios criterios de pudor. ¿Pudor? ¿Llamáis pudorosas a unas mujeres que se pasean medio desnudas por los barcos? Preguntó la señora de Guire. Logan parecía embelesado por la idea. No todas son pudorosas, claro está. Sin embargo, para nosotros los pechos vienen a ser tan eróticos como los cuellos. Quizá resulte placentero besarlos, pero no hay motivo para. Vais demasiado lejos. Protestó la duquesa. Por otro lado, una mujer que enseñe los tobillos es una señal clara de que no espera bajar sola de la cubierta. En realidad, señora de Guire añadió alzando una ceja y fingiendo que le miraba los tobillos, aunque estuvieran demasiado lejos y al otro lado de las patas de la mesa, las setiesos considerarían de lo más descocada. Katrina de Guire se puso lívida. Antes de que acertara a decir nada, sin embargo, Logan rompió a reír. ¿Tobillos? ¿Tobillos? Menuda bobada. Silbó. Bonitos tobillos, madre. Volvió a reír. Llegó un criado con el segundo plato, pero Solón ni siquiera vio cómo lo servía. ¿Por qué hago siempre estas cosas? No sería la primera vez que se buscaba la ruina con su lengua viperina. Veo que vuestra falta de respeto no se limita a golpear al señor de Guire, dijo la duquesa. Con que ahora es el señor de Guire. Así pues, los hombres no eran estúpidos y no malcriaban a Logan. La duquesa probablemente les había ordenado que no lo golpearan al practicar. Madre, no me has faltado al respeto en ningún momento. Y tampoco pretendía faltarte al respeto a ti. Logan miró a su madre y luego a Solón y topó con expresiones glaciales en ambos casos. ¿No es cierto, señor de Tofusin? Mi señora, dijo Solón, mi padre me dijo una vez que no hay señores en los terrenos de entrenamiento porque no hay señores en el campo de batalla. Sandeces, replicó la duquesa. Un verdadero señor lo es siempre, esté donde esté. Eso en Cenaria lo tenemos claro. Madre, lo que quiere decir es que las espadas enemigas cortan a los nobles tan limpiamente como a los campesinos. La señora de Guire hizo caso omiso de su hijo y preguntó. ¿Qué es lo que queréis de nosotros, maese Tofusin? Era una grosería hacer esa pregunta a un invitado, y no solo por dirigirse a él como a un plebeyo. Solón había contado con que la cortesía de los Guire le concediese tiempo suficiente para dilucidar esa precisa cuestión. Había pensado que podría observar y esperar, comer con los Guire en cada ocasión que surgiera y disfrutar de 15 días o un mes antes de anunciar sus planes. Creía que el chico podía llegar a caerle bien, pero aquella mujer, dioses. Quizá le habría ido mejor con la duquesa casquivana de los Hadwin. Madre, ¿no te parece que estás siendo un poco? La duquesa ni siquiera miró a su hijo. Se limitó a levantar la palma hacia él con la vista clavada en Solón, sin parpadear. ¿Con qué esas tenemos? Logan no solo era su hijo. Aunque no fuera más que un crío, también era el señor de Katrina de Guire. En ese gesto desdeñoso, Solón leyó la historia de la familia. Ella alzaba la mano, y su hijo era aún lo bastante joven, lo bastante inexperto, para callar como un buen hijo en vez de castigarla como un buen señor. En ese desprecio y en el desdén con que la mujer lo había recibido a él, Solón vio por qué el duque había nombrado a su hijo señor de Guire en su ausencia. El duque no podía confiar en cederle el mando a su esposa. Estoy esperando, dijo la señora de Guire. Su tono glacial acabó de convencer a Solón. No le gustaban los niños, pero aborrecía a los tiranos. Maldito seas, Dorian. He venido a ser el consejero del señor de Guire, dijo, con una sonrisa amistosa. Ja. Ni hablar. Madre, terció Logan, a cuya voz asomó un deje acerrado. No. Jamás, insistió ella. A decir verdad, maese Tofusin, me gustaría que os fuerais. Madre.
De inmediato remachó la duquesa. Solón no se movió. Sostuvo su cuchillo y su tenedor de 2 puntas, se alegraba de recordar cómo usaban los cenarianos aquellos trastos, sobre su plato, obligándose a quedarse quieto. ¿Cuándo pensáis permitir que el señor de Guire actúe como tal? Preguntó a la duquesa. Cuando esté listo. Cuando sea mayor. Y no pienso consentir que me enmiende la plana un salvaje setique. ¿Es eso lo que os ordenó el duque cuando nombró señor a su hijo en su ausencia? ¿Que Logan fuese el señor de Guire cuando estuviese listo? Mi padre me dijo una vez que la obediencia tardía en realidad es desobediencia. Guardias. Gritó ella. Maldita sea, madre. Para. Logan se puso en pie tan de golpe que su silla cayó al suelo con estrépito. Los guardias se hallaban a medio camino hacia la silla de Solón. De repente parecieron sorprendidos, violentos. Se miraron entre sí y aminoraron la marcha, en un vano intento de acercarse con discreción que echaron a perder sus cotas de malla, que tintineaban a cada paso. Logan, ya hablaremos después de esto, dijo Katrina de Guire. Tallan, Bran, acompañad a este hombre a la salida. Ahora mismo. Yo soy el señor de Guire. No lo toquéis, gritó Logan. Los guardias se detuvieron. A Katrina se le encendieron los ojos de furia. ¿Cómo te atreves a poner en entredicho mi autoridad? ¿Corriges a tu madre delante de un desconocido? Eres una vergüenza, Logan de Guire. Deshonras a tu familia. Tu padre cometió un terrible error al confiar en ti. Solón se sentía enfermo, y Logan tenía peor aspecto todavía. Temblaba, presa de una repentina vacilación, a punto de echarse atrás. Menuda víbora. Destruye lo que debería proteger. Mina la confianza de su propio hijo. Logan miró a Tallan y Bran. Los hombres parecían acongojados al presenciar la evidente humillación de su joven señor. Logan se encogió, pareció desinflarse. Tengo que hacer algo. Mi señor de Guire, dijo Solón, mientras se ponía en pie y atraía todas las miradas. Lo lamento muchísimo. No deseo abusar de vuestra hospitalidad. Lo último que querría es ser motivo de desacuerdo en vuestra familia y, en verdad, me he dejado llevar y he hablado con excesiva franqueza a vuestra madre. No siempre acierto a templar la verdad para las sensibilidades cenarianas. Señora de Guire, os pido disculpas por cualquier ofensa que haya podido causaros a vos o a vuestro señor. Señor de Guire, pido disculpas si sentís que os he tratado con ligereza y por supuesto me marcharé, si me concedéis vuestra venia. Con un ligero énfasis en el si me concedéis vuestra venia. Logan se enderezó. No os la concedo, mi señor. Solón se hizo el perplejo. He encontrado demasiada templanza y no la suficiente verdad en esta casa, señor de Tofusin, continuó Logan. No habéis hecho nada para ofenderme. Me gustaría que os quedaseis. Y estoy seguro de que mi madre hará todo lo que pueda para que os sintáis bienvenido. Logan de Guire, no te atrevas a, dijo la duquesa. Hombres. Gritó Logan a los guardias para interrumpirla. La señora de Guire está cansada y alterada. Acompañadla a sus aposentos. Agradecería que uno de vosotros montara guardia a su puerta esta noche por si requiere algo. Por la mañana desayunaremos todos en la sala de costumbre. A Solón le encantó. Logan acababa de confinar a su madre a sus aposentos y había puesto bajo guardia su puerta para mantenerla allí hasta la mañana siguiente, todo sin proporcionarle un solo cauce para la queja. Este chico será un hombre grandioso. ¿Será? Ya lo es. Y yo acabo de encadenarme a él. No era una idea reconfortante. Ni siquiera había decidido quedarse. En realidad, media hora antes había decidido no decidirse durante unas semanas. Ahora pertenecía a Logan. ¿Sabías que pasaría esto, Dorian? Dorian no creía en las coincidencias, pero Solón nunca había tenido la fe de su amigo. En ese momento, con fe o sin ella, estaba comprometido. La sensación le oprimía el cuello, como si llevara un collar de esclavo 2 tallas menor que la suya. El resto de una cena excelente transcurrió en silencio. Solón rogó la venia de su señor y salió a buscar la taberna más cercana que sirviera vino Seti. 10. Tenía el rostro destrozado. Azot había visto una vez a un hombre al que un caballo había coceado de lleno en la cara. El pobre había muerto ahogándose en dientes rotos y sangre. La cara de Muñeca estaba peor. Apartó la vista, pero Durzo lo agarró por el pelo y le volvió la cabeza. Mira, maldito seas, mira. Esto es lo que has hecho, chaval. Este es el precio de la vacilación. Cuando te digo que mates, matas. No mañana, no 5 días más tarde. Matas en ese instante. Sin vacilar. Sin dudas. Sin pararte a pensártelo. Obediencia. ¿Entiendes la palabra? Sé más que tú. Tú no sabes nada. No eres nada. Esto es lo que eres.
Eres debilidad. Eres suciedad. Eres la sangre que borbotea de la nariz de esa niñita. A Azod se le escapaban los sollozos de la garganta. Se debatió y trató de apartarse, pero Durzo lo agarraba con mano de acero. ¡No! Mira. Esto es lo que has hecho. Esto es culpa tuya. Es tu fracaso. Tu muriente hizo esto. Un muriente no debería hacer nada. Un muriente está muerto. Y no al cabo de 5 días. Lo está en el preciso instante en que aceptas el encargo. ¿Lo entiendes? Azog vomitó, y aún así Durzo lo agarró por el pelo, volviéndolo para que no salpicase a Muñeca. Cuando hubo acabado, Durzo le dio media vuelta y lo soltó. Pero en esta ocasión, Azog giró la cabeza, sin siquiera limpiarse el vómito de los labios. Miró a Muñeca. No podía quedarle mucho tiempo. Cada aliento era trabajoso. La sangre se acumulaba, fluía, goteaba, caía a las sábanas y luego al suelo. Se quedó mirándola hasta que desapareció su cara, hasta que solo pudo ver ángulos y curvas rojos allá donde antes estuviera aquel rostro angelical. Los ángulos rojos se volvieron incandescentes y se le grabaron a fuego en la memoria. Se mantuvo totalmente quieto para que las cicatrices de su recuerdo ofrecieran una imagen perfecta de lo que había hecho, para que cuadrasen a la perfección con las heridas de la cara de su amiga. Durzo no pronunció ni una palabra. No importaba. Él no importaba. Azog no importaba. Lo único que importaba era la niña ensangrentada, tendida sobre las sábanas ensangrentadas. Sintió que algo en su interior se venía abajo, algo que le atenazó el cuerpo hasta dejarlo sin aliento. Una parte de él se alegraba. Una parte de él vitoreaba mientras se sentía aplastado, comprimido hasta la insignificancia, hasta el olvido. Era lo que se merecía. Entonces la sensación cesó. Azog parpadeó y reparó en que no tenía lágrimas en los ojos. No se dejaría aplastar. Algo en él se negaba a que lo aplastaran. Se volvió hacia Durzo. Si la salváis, soy vuestro. Para siempre. ¿No lo entiendes, chaval? Ya has fallado. Además, se muere. No puedes evitarlo. Ahora ella no vale nada. Una chica de la calle vale exactamente lo que pueda sacarse como puta. Salvarle la vida no es hacerle ningún favor. No te lo agradecerá. Os encontraré cuando Rata esté muerto, dijo Azog. Ya has fallado. Me disteis una semana. Solo han pasado 5 días. Durzo meneó la cabeza. Por los ángeles de la noche. Así sea. Pero si no me traes pruebas, acabaré contigo. Azog no respondió. Ya se estaba alejando. La chica no se moría deprisa, pero sin duda se moría. Durzo no pudo evitar una sensación de rabia fría y profesional. Había sido un trabajo chapucero y cruel. Aquellas heridas horribles de su cara tenían la clara intención de que la chica sobreviviera y que lo hiciera con unas cicatrices espantosas que la avergonzasen de por vida. Sin embargo, en lugar de eso se moría, exhalando su vida entre estertores por una nariz rota y ensangrentada. Él tampoco podía hacer nada por ella. Eso quedó de manifiesto enseguida. Había matado al par de mayores que la vigilaban después de la carnicería, pero sospechaba que ninguno de los dos había sido el responsable de los cortes. Ambos le habían parecido algo horripilados por la maldad de la que eran partícipes. La parte de Durzo que aún conservaba un retazo de decencia le había exigido que fuese de inmediato a matar al sádico responsable de aquello, pero se había quedado para atender a la niñita. Estaba tumbada en un camastro bajo, en una de las casas seguras más pequeñas que tenía en las madrigueras. La lavó tan bien como pudo. Sabía mucho de preservar la vida. Lo había aprendido mientras aprendía a matar. Solo era cuestión de acercarse a la línea entre la vida y la muerte desde el otro lado. Así, no tardó en resultar evidente que las heridas de la niña escapaban a sus habilidades. La habían pateado, y sangraba por dentro. Eso la mataría aunque no lo hiciese la sangre que estaba perdiendo por la cara. La vida está vacía, dijo a su forma inmóvil. La vida no tiene valor ni sentido. La vida es dolor y sufrimiento. Te hago un favor si te dejo morir. Ahora serás fea. Se reirán de ti. Te mirarán. Te señalarán. Se estremecerán. Oirás sin querer sus preguntas. Conocerás su piedad interesada. Serás una curiosidad, un espanto. Ahora tu vida no vale nada. No tenía elección. Tenía que dejarla morir. Era por su bien. No era justo, tal vez, pero sí para bien. No es justo. El pensamiento lo reconcomía, como lo reconcomían la fealdad y la sangre, los estertores. A lo mejor necesitaba salvarla. Por el chico. A lo mejor la pequeña sería el aguijonazo perfecto para incitarlo. Mamá K decía que Azog tal vez tuviese demasiado buen corazón.
Con suerte, aquello enseñaría al chico a actuar primero, a actuar rápido, a matar a cualquiera que lo amenazase. Azot ya había esperado demasiado. Era un riesgo hiciera lo que hiciese. El chico había jurado lealtad a Durzo si la salvaba, pero ¿cómo afectaría a un muchacho tener a esa lisiada cerca? Sería un recordatorio viviente de su fracaso. No podía permitir que Azot se destruyese por una chica. No pensaba permitirlo. Los estertores lo decidieron. No la mataría él mismo, y no era tan cobarde como para salir corriendo y dejarla morir a solas. Muy bien. Haría lo que pudiese por salvarla. Si moría, no era culpa suya. Si vivía, ya se ocuparía él de Azot. Aunque, ¿quién demonios podía salvarla? Solón contempló los pozos en su sexta copa de lo que, siendo generoso, llamaría infecto tinto seti. Cualquier vinicultor honrado de su isla se habría avergonzado de servir semejante brebaje en la fiesta de la mayoría de edad del menos favorito entre sus sobrinos. ¿Y el pozo? Por lo menos media copa de aquel vino era pozo. Alguien debería explicarle al tabernero que ese vino nunca se dejaba envejecer. Se servía en el plazo de un año. Y eso, como mucho. Kaede no lo hubiese consentido. Así se lo hizo saber al tabernero. Y por la cara del hombre dedujo que ya se lo había dicho antes. Por lo menos 2 veces. En fin, al cuerno con todo. Estaba pagando su buen dinero por un vino malo, y no perdía la esperanza de dejar de notar lo malo que era al cabo de unas cuantas copas. Se equivocaba. Cada copa no hacía sino irritarlo un poco más por su pésima calidad. ¿Por qué se molestaban en transportar un vino malo de una punta a otra del gran mar? ¿Realmente obtenían algún beneficio? Mientras sacaba otra moneda de plata, cayó en la cuenta de que si obtenían beneficios era gracias a botarates con morriña como él. La idea le revolvió el estómago. O quizá fue el vino. Algún día tendría que convencer al señor de Gire de que invirtiese en vinos etíes. Se hundió un poco más en su asiento e hizo señas para que le sirviesen otra copa, sin hacer ningún caso a los escasos clientes y al aburrido tabernero. Aquello era en realidad un ejercicio inexcusable de autocompasión, de los que valdrían unos azotes a Logan de Gire si alguna vez lo hubiera entregado a algo tan inmaduro. Sin embargo, había viajado hasta allí, ¿y para qué? Recordó la sonrisa de Dorian, esa sonrisilla pícara que traía locas a las chicas. Tienes un reino en tus manos, Solón. ¿Y a mí qué me importa Cenaria? Está a medio mundo de distancia. No he dicho que el reino fuese Cenaria, ¿o sí? Esa maldita sonrisilla otra vez. Después desapareció. Solón, sabes que no te lo pediría si hubiese algún otro modo. Tú no lo ves todo. Tiene que haber algún otro modo. Por lo menos cuéntame qué se supone que debo hacer. Dorian, sabes lo que dejaré atrás. Sabes lo que esto me costará. Lo sé, dijo Dorian, mostrando en sus facciones aristocráticas el dolor que padecería un gran señor al enviar a sus hombres a la muerte para cumplir un objetivo necesario. Él te necesita, Solón. Los recuerdos de Solón se interrumpieron de pronto por el leve pinchazo de una daga en la columna vertebral. Se enderezó de sopetón y derramó en la mesa los pozos de su séptima copa. Ni un movimiento más, amigo, dijo una voz que da a su oído. Sé lo que eres, y necesito que vengas conmigo. ¿O si no? Preguntó Solón, mareado. ¿Quién podía saber que estaba allí? Exacto. ¿O si no? Con humor. ¿O si no qué? ¿Vas a matarme delante de 5 testigos? Preguntó Solón. Rara vez bebía más de 2 copas de vino seguidas. Estaba demasiado tocado para aquello. ¿Quién rayos era ese hombre? Y se supone que eres listo, dijo el desconocido. Si sé lo que eres y aún así te amenazó, ¿crees que me falta voluntad para matarte? Ahí había pillado a Solón. ¿Y qué me impide a mí? Volvió a notar el pinchazo de la daga. Basta de hablar. Te he envenenado. Haz lo que te diga y te entregaré el antídoto. ¿Responde eso al resto de tus preguntas? A decir verdad, sabrás que has sido realmente envenenado porque en cualquier momento te empezarán a picar el cuello y las axilas. Ajá. ¿Raíz de Arianu? Preguntó Solón, intentando pensar. ¿Era un farol? ¿Por qué iba a farolear ese hombre? Y unas cuantas cosas más. Último aviso. Empezó a picarle el hombro. Maldición. De la raíz de Ariamu se podría encargar por sí mismo, pero aquello. ¿Qué quieres? Sal afuera. No te vuelvas, no digas nada. Solón caminó hasta la puerta, casi temblando. El hombre había dicho lo que eres y no quién eres. Podría haberse referido a su origen setí, pero el otro comentario dejaba claro que no se trataba de eso. Los setíes quizá fueran famosos o infames por muchas cosas, pero, con razón o sin ella, la inteligencia no era una de ellas.
Apenas había pisado la calle cuando notó que la daga volvía a amenazar su columna. Una mano sacó su espada de la vaina. Eso no será necesario, dijo Solón. ¿Eran imaginaciones suyas, o le picaba el cuello? Enséñame lo que quieres. El envenenador lo llevó hasta 2 caballos que esperaban al doblar la esquina del edificio. Juntos cabalgaron hacia el sur y después cruzaron el puente de Banden. Se los tragaron las madrigueras y, aunque Solón no creía que el hombre estuviese dando vueltas únicamente para despistarlo, no tardó en sentirse perdido. Maldito vino. Por fin, pararon delante de una minúscula chabola entre muchas otras. Desmontó con movimientos inseguros y siguió al hombre hacia la entrada. El envenenador llevaba ropa oscura y una voluminosa capa gris y negra con la capucha puesta. Solón distinguía poco más que su figura alta, obviamente atlética y probablemente delgada. El hombre señaló con la cabeza la puerta, y Solón entró. El olor a sangre lo asaltó de inmediato. Había una niña pequeña tumbada en una cama baja, casi sin respiración, casi sin sangre, con la cara hecha un desastre de coágulos rojos. Solón se volvió. Está muriéndose. No puedo hacer nada. Yo he hecho lo que he podido, dijo el hombre. Ahora tú haz lo tuyo. He dejado todos los instrumentos que puedes necesitar. No sé qué creerás que soy, pero te equivocas. No soy un sanador. Si ella muere, tú también. Solón sintió el peso de la mirada del hombre sobre él. Después el envenenador dio media vuelta y salió. Solón contempló la puerta cerrada y sintió crecer el desespero como un par de olas gemelas de oscuridad que lo asaltasen desde cada lado. Entonces sacudió la cabeza. Basta. Sí, estaba cansado, todavía borracho, envenenado, con picores y nunca había sido gran cosa como sanador. Dorian había dicho que allí había alguien que lo necesitaba, ¿no? Pues seguro que no podía morir todavía. A menos, por supuesto, que hacer que Logan plantase cara a su madre hubiese sido su único cometido. En fin. Ese es el problema que tienen las profecías, ¿verdad? Que nunca se sabe. Solón se arrodilló junto a la niña y empezó a trabajar.